de exposiciones finales, ¿ya? Esto que quede grabado de una vez para las personas que van a ir ingresando, ¿ok? Ya, este cronograma, chicos, lo tienen colgado en el aula. En la parte justo que dice evaluaciones, ¿ok? En la carpeta de evaluaciones. Déjenme que proyecte acá, un segundo, por favor, para poder mostrarles. Nosotros estamos empezando las exposiciones finales ya la próxima semana. Quiere decir que el día de hoy vamos a tener que ver las etapas restantes del modelo que estamos siguiendo, ¿ok? Pero primero vamos con el cronograma. A ver, ¿me confirman ahí, por favor, que ven el archivo? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ya, excelente, Oscar. Buenísimo. Miren, nosotros el próximo lunes, que es 9, estamos empezando con el equipo número 1, ¿ya? ¿En qué va a consistir esta exposición? Esta exposición consiste en la aplicación de las 5 etapas del modelo. En la PPT solamente tienen que graficar las figuras, o sea, los mapas mentales que hemos estado desarrollando. Obviamente ya no solo de la etapa 1 y 2 que me han desarrollado en la evaluación continua 2, sí, sino tenemos que sacar, tenemos que graficar también la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5, ¿ok? Bien. El equipo número 1 empieza la próxima semana y va a exponer de 8:45 a 9 de la noche. Y miren ustedes, ¿no? Yo he dado ahí un rango de espacio de 5 minutos para que el equipo 2 empiece desde las 9:05 a las 9:20. Entonces ya todo está cronometrado. Ya, o sea, este es el cronograma que queda, este es el cronograma que vamos a seguir. Yo les recomiendo, como algunos tienen problemas de conexión, ¿no? Hay a veces algunas dificultades, estemos con anticipación, conectados, ¿no? Que todos los integrantes de los equipos estén conectados previamente, con anticipación, para que puedan, pues, cumplir, ¿no? En el tiempo debido. Ahora, el equipo número 1, por ejemplo, ¿no? Que es Jennifer Castro, Carol Chumpitaz, Joel Incio, Katia Poma, Diego Ramos y Sandra Sierra. Me va a preguntar seguramente el equipo 1 o cualquiera de los otros equipos, profesora, ¿todos exponemos o solamente un integrante? La respuesta es que todos exponen. Si son 6 integrantes, pues en los 15 minutos tienen que distribuir su tiempo. Ahora, en la PPT, como van a tener 15 minutos nada más, van a representar solo los mapas mentales. Por eso es que tienen ahí que organizar su tiempo, gestionarlo bien, para que en el momento de la exposición brinden los conceptos claros, ¿no? O sea, que ya es prácticamente la resolución y las conclusiones del problema que decidieron trabajar. ¿Ok? Y bueno, no está de más decirles de que tenemos que estar a tiempo. Yo ingreso en ese momento, ¿no? A la clase. No vamos a dar unos minutos como normalmente yo doy un tiempo que todos se conecten, ¿no? Sino 8:45 arrancamos. ¿Ya? Porque tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, el equipo número 1 va de 8:45 a 9. El equipo número 2 va de 9:05 a 9:20. El equipo número 3 va de 9:25 a 9:40. El equipo número 4 va de 9:45 a 10 de la noche. Y el equipo número 5 va de 10:05 a 10:20. Con el equipo 5 terminamos el 9 de agosto, que es el próximo lunes. El lunes 16, que es la semana subsiguiente, tenemos al equipo número 6. Replicamos los mismos horarios.
de 8:45 a 9 de la noche, y el equipo número 7, ¿no es cierto?, que va de 9:05 a 9:20. No está permitido que hayan exposiciones solos. No voy a tener exposiciones individuales. Todo tiene que ser grupal. Acuérdense de eso. ¿Ok? Las personas que de repente faltan, no creo que acá tengamos ese problema, pero igual lo digo, ¿no? O sea, si por ahí haya alguna persona que todavía no tiene el equipo formado, yo les recomiendo conversen con sus compañeros, porque no van a haber exposiciones individuales. Profesora, ¿no? Que no todos los integrantes, mi equipo tiene 6 integrantes o mi equipo tiene 5 integrantes y no todos están trabajando como se debe. Bueno, el coordinador de cada equipo da un reporte, ¿no es cierto?, actualizado de las personas que trabajaron en el equipo y las que no trabajaron. Porque lo que ustedes hacen, ¿no es cierto?, la próxima semana y a partir de la próxima semana es exponer con la PPT. Pero me tienen que dar el desarrollo de todo el trabajo en un Word. Entonces ahí el coordinador que me va a enviar ese trabajo a mi correo me da el estatus de ese reporte. ¿Ok? Se tienen que presentar, eso sí, ¿no?, los integrantes completos, pero ahí también hay que sincerar los esfuerzos. Yo estoy recibiendo la retroalimentación de los coordinadores, de las personas que están organizando el trabajo en equipo, así que esta parte es súper importante y yo voy a hacer caso a ese informe. Por eso es que es bien importante que ustedes se pongan de acuerdo, ¿no? Todos los integrantes tienen que brindar su aporte, todos los integrantes tienen que trabajar. No es el trabajo de uno, es el trabajo de todos. Por eso es que cada uno tiene que saber bien qué es lo que va a presentar en la exposición. ¿Ok? Ahí lo que tienen que ponerse de acuerdo, chicos, es en eso, ¿no? Primero, cómo van a distribuir sus tareas, cómo van a ver las funciones, ¿no? Quién va a hacer la presentación inicial. Ahí, por ejemplo, yo doy una idea, ¿no? Si son 6 personas, de repente una persona puede hacer introducción o sea, puede también participar de repente al final de las conclusiones del trabajo. Otra persona desarrolla etapa 1, otra persona desarrolla etapa 2, otra persona desarrolla etapa 3, otra persona desarrolla etapa 4 y otra persona desarrolla etapa 5. Podrían distribuirlo así, ¿no? En el caso de, no sé, de equipos más pequeños, como por ejemplo el número 6, ¿no? Que hay 4. Ahí de repente cambia, ¿no? No sé, una persona puede hacer la introducción, de repente la segunda persona hace etapa 1 y etapa 2, o hasta la etapa 3, no lo sé. ¿No? Una tercera persona hace etapa 4, etapa 5, y de repente el cuarto integrante da conclusiones y recomendaciones. ¿No? Traten de estructurarlo así, o sea, que haya una introducción, que haya el desarrollo del modelo y el cierre. En los 15 minutos. Ese va a ser el éxito de la presentación. Tienen que estructurar su exposición. Recuerden que esto es un curso de comunicación. Y estamos siguiendo un modelo de negociación, obviamente, pero tienen que estructurar esa parte. Inicio, desarrollo y conclusión. Inicio, desarrollo y conclusión. Inicio, desarrollo y conclusión. ¿Qué va en el desarrollo, profesora? En el desarrollo van ideas claves, ¿no? Van ideas fuertes. Van las estrategias que ustedes van a definir para solucionar el problema. Profesora, ¿qué va en la introducción? En la introducción presentan la problemática, ¿no? Toda la información que han buscado, toda la información que han recolectado, cuáles han sido las fuentes que han revisado. Recuerden ese trabajo previo de la evaluación continua 2, ¿no? Y en las conclusiones que hay, bueno, ahí de repente en las conclusiones pueden dejar hasta, no sé, pueden mostrar desde cómo han resuelto el caso hasta lo que han aprendido, ¿no? Lo que han aprendido con la aplicación del modelo. Podrían brindar ese detalle en las conclusiones. Recuerden que en algunos casos, como lo hemos estado viendo, no se han solucionado. Entonces hay un equipo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un equipo que me dijo, ¿no? Profesora, nosotros tenemos que trabajar bajo un escenario posible para que se aplique el modelo. Pueden explicar eso en las conclusiones, ¿no? Que ustedes han recreado un escenario posible para poder aplicar el modelo. Eso ven las conclusiones, pero estructúrenlo así.
¿Ya? Yo voy a estar con cronómetro ese día. Entonces, traten de medir el tiempo, porque yo tengo que cortar, lamentablemente. O sea, no voy a tener tiempo para... No vamos a tener tiempo, mejor dicho, ¿no? Todos nosotros no vamos a tener tiempo para extendernos. Así que ahí tienen que organizar bien su tiempo, ¿ok? Este archivo, como les digo, lo tienen ya colgado en el aula virtual. Lo pueden descargar, lo pueden ver. Es más, en este momento, para las personas que no se han podido conectar, bueno, se los voy a hacer llegar también por el chat para que lo tengan, ¿ok? Ahí les llegue en el chat y lo puedan tener por ahí también. ¿Ya? Bien. Preguntas sobre esto, chicos, por favor me dicen, ¿ya? Antes de comenzar con el desarrollo de las 3 etapas que nos faltan. Preguntas, consultas sobre esto. ¿Queda claro? Me dicen, a ver. Todo claro, profe. Listo, perfecto. Ok. Vale, entonces, queden ustedes, ¿sí? Yo voy a confiar en el criterio de cada uno. Por favor, si tienen algo que reportarme, me escriben de una vez, no esperen a último momento. Y algo que les puedo recomendar, ¿no? Justo estaba yo, les comento esto que sucede porque de repente es la problemática que puede estar pasando al interior de cualquier equipo, ¿no? Y ahorita estoy asesorando a 2 grupos de tesis y me reúno con uno de los equipos tesis, ¿ah? Se supone que ya son chicos que han terminado, ¿no? Este es un equipo de 3 señoritas, ¿no? Me reúno con ellas hace 2 sábados y son 3. Me dicen, profesora, estamos preocupadas porque una de las integrantes no responde. Ya, le digo, ¿y cómo que no responde? No, es que le hemos estado escribiendo al grupo de WhatsApp y no responde por ahí. Ok. Claro, estamos muy acostumbrados al tema de la comunicación directa por el WhatsApp, que nos soluciona la vida, nos ayuda, también nos estresa, pero bueno, es una comunicación directa la que hay por WhatsApp. Pero no dependamos mucho de ese tipo de comunicación porque termina siendo una comunicación informal. Ustedes no saben lo que está pasando al otro lado, si esa persona se quedó sin celular, si no tiene señal, si de repente está trabajando, si de repente está con un problema y por eso no responde. Yo sé que es bien complicado en estos tiempos pensar así, pero pasa. Suponer de que, no le importa, por eso es que no responde el WhatsApp, ¿no? Entonces yo les dije a estas 2 señoritas que están trabajando, les dije, ¿no? Llámenla, conversen con ella por el celular. Si no te contesta la primera, llama hasta una segunda vez. Y si no les contesta ya el teléfono, bueno, me reportan para saber qué es lo que yo tengo que hacer con la escuela. Quiere decir que no pasa la sustentación, ¿no? Justo estoy en la entrega de informes finales. Y bueno, la coordinadora se comunicó con ella, la llamó, pudieron conversar, se han puesto de acuerdo. Efectivamente, parecía que tenía un problema, pero pudieron ponerse de acuerdo por teléfono, conversando. ¿No? Ya no solamente por el WhatsApp. Si es el tema de alguno de ustedes, yo los invito a que hagan eso, ¿no? Conversen directo. A veces es mejor agarrar el teléfono y llamar que estar esperando un tema de coordinación por el WhatsApp, porque es muy informal, ¿no? A veces nos malacostumbramos y nos volvemos dependientes, pero eso ocasiona conflicto. ¿Ya? Por ahí les cuento esa anécdota, no sé, puede ser que alguno de repente les sirva. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario adicional? Ok, entonces vamos a pasar a ver el tema de los esquemas del modelo, ¿ya? Etapa 3, 4 y 5. Denme un segundo.
A ver, chicos, ¿me confirman, por favor, si se está proyectando la PPT? ¿La ven? Pues, Sí, profe. Ya, perfecto, excelente. Muy bien. Miren lo que vamos a hacer acá. Acá, simplemente con lo que vamos a ver el día de hoy, ya cerramos el círculo. Cerramos el proceso de negociación del modelo de URI, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, lo más difícil, lo que nos ha costado más, es la definición del problema, que ustedes lleguen a tener eso bien identificado, y lo que es aplicación junto con esto de etapa 1 y etapa 2. ¿No? Eso es lo que algunos equipos me decían, profesora, ¿y cómo lo aplico, profesora? ¿Y cómo se ajusta esto a mi problemática, a mi caso? Habían todo ese tema de interrogantes y de dudas de parte de ustedes. Ahora es simplemente cerrar el círculo, con lo que es etapa 3, 4 y 5, ¿ok? Y esto definitivamente los va a ayudar a partir de la próxima semana para hacer los gráficos finales del modelo que estamos siguiendo para sus casos. ¿Por qué se le llama cambio de juego? Vamos a retomar esta parte que yo la tenía parcialmente explicada, ¿ya? Esto del cambio de juego tiene que ver con un rol protagónico del negociador, recién en esta etapa 3, ¿ok? En donde se rompe la resistencia y obviamente estamos listos para escuchar. O la otra parte está lista para escucharnos, ¿no? Porque hemos venido de una etapa de escucha activa. En la etapa 1 y en la etapa 2 del modelo, este negociador que es asertivo, que es enfocado en intereses y no en posiciones, tiene un rol pasivo al inicio. Recuerden ustedes, ¿no? ¿Cómo se da la pasividad? Que no está mal. O sea, tener una actitud pasiva en algún momento no está mal. A veces es necesario. ¿Cómo se da esa actitud pasiva? Porque no reacciona frente al ataque en la etapa 1. Porque en la etapa 2 se escucha para saber qué es lo que va a proponer en esta etapa que es la 3. En la etapa 3 se llama cambio de juego porque cambia el rol del negociador. Ya aquí nos volvemos más activos en el proceso. Y recuerden ustedes que la asertividad, según este modelo, es el punto de equilibrio entre lo pasivo y lo agresivo. Entonces, aquí el negociador ya tiene un rol más protagónico. Ahora, ¿cómo consigue esto? Se supone que en la etapa 2, en donde hemos aplicado escucha activa, hay una apertura, ¿no? Ya hemos logrado una apertura para o sea, con el otro lado, con la contraparte. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en la etapa 3 es mucho de pregunta y repregunta. Profesora, ¿y qué clase de preguntas? Ya, las preguntas las tienen ustedes ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando el clima está ok, nos enfocamos en los intereses, dice Uri, ¿no? Vamos a seguir esta flecha, todo este circuito al lado derecho. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si? ¿No? Porque se supone que nosotros aquí damos el BATNA. O sea, aquí ya vamos a empezar a trabajar con los mejores acuerdos o las alternativas de negociación. Entonces tenemos que hacer pensar un poco a la otra parte para saber que realmente, ¿no es cierto? Número 1, nos están entendiendo y número 2, están aceptando lo que les vamos diciendo. No es un poco como ir preparando y afianzando el camino. Porque recordemos que este no es un modelo que impone, o sea, que va y le dice, no, esta es la alternativa porque es lo que mejor te conviene y es lo que yo creo que va a servir y con esto, ¿no es cierto? No, o sea, nosotros no imponemos. Nosotros no decimos algo de manera categórica. Nosotros, para aplicar el modelo de URI, orientamos, guiamos, hacemos reflexionar a la otra parte. ¿Cómo logras eso? Con preguntas. No hay otra forma. ¿No? Inclusive, ¿qué pasa si de repente, no sé, pues, qué pasa si conversamos y más bien no presentas la queja? Por ejemplo, en un área de atención al cliente. ¿No? ¿Qué pasa si de repente conversamos y me permite que lo ayude? ¿No? ¿Qué le parece?
¿Qué le parece a usted la alternativa que le estoy dando? Le pides consejo ahí, por eso dice, no, pídales consejo. Ahora, todo esto va definiendo hábitos de la negociación. O sea, nosotros venimos y nosotros nos vamos a la parte izquierda, ¿no es cierto?, superior, habla de hábitos de negociación. Y junto con los hábitos hay tácticas y trucos. Nosotros venimos con hábitos aprendidos. Somos personas que tienen hábitos propios, ¿no? Cuando se forma un hábito es un patrón o es un patrón de conducta que es continuo, que es repetitivo, como irte a lavar los dientes, por ejemplo. Pero aquí tenemos que, obviamente, contextualizarlo en tema de negociación. Entonces, estamos hablando de hábitos de negociación. Los hábitos pueden ser buenos como pueden ser malos, ¿no? Entonces, el hecho de seguir hábitos en el proceso no quiere decir que va a ser un tema estático. Esos hábitos pueden cambiar. Esos hábitos pueden moldearse, ¿no? O sea, el ser humano se adapta. Los hábitos pueden cambiar. Por ejemplo, si vivimos en un clima que de repente, no sé, pues es muy tropical como Perú, ¿no? Que no tiene temperaturas tan extremas. Que digamos, bueno, es una temperatura promedio, ¿no? En invierno, en verano, que son las estaciones en donde se define más el clima. Pero te vas de repente a un país en donde las situaciones o las temperaturas son más extremas y llegan, no sé, pues a menos 30 grados, a menos 40 grados, menos 50 grados, o las temperaturas en verano pueden pasar los 40, 45 grados. De que te va a afectar, porque estás viniendo de un clima completamente diferente. Pero te adaptas. Sí te adaptas. ¿Cómo te adaptas? Te adaptas con una vestimenta diferente. ¿Cómo más te adaptas? Te adaptas de repente en invierno con un sistema de calefacción en las casas. Ya te acostumbras a eso, ¿no? Aquí las casas en Perú no es que necesites, te puedes comprar tu estufa y todo lo demás, pero no es que tengas un sistema de calefacción entero en toda la casa, eso no sucede, ¿no? Entonces, ese tema de hábito puede cambiar, puede moldearse, ¿ya? Este tema cuando uno ve aquí lo de hábito de negociación, o sea, no es algo estático, eso es algo que se va moldeando con el tiempo, pero hay algo importante que también orienta, ¿no? Orienta el proceso y lleva hacia, o sea, un enfoque desde las posiciones a los intereses. ¿Qué es esto que orienta? Las reglas del juego que está acá abajo, miren, en la parte central dice, negocie las reglas del juego, ¿no? Entonces, esas sugerencias que se han dado al inicio, que se pide consejo, al final de ahí pueden salir las reglas del juego, ¿no? Pueden darse las condiciones de repente cuando uno compra algo, ¿no? Yo pongo ese ejemplo también. Y ahora, o sea, en una estrategia y en un enfoque centrado en el cliente, las empresas te dan muchas formas para que el cliente no solamente compre los productos, sino también para poder generar satisfacción en el cliente, ¿no? Satisfacción en las necesidades del cliente. Es como, por ejemplo, la diversidad diferente de medios de pagos que tenemos para hacer las compras. No nos quedamos solamente ahora con una opción de pagar en efectivo, ¿no? Tenemos transferencias, tenemos pagos online, tenemos pagos en línea, tenemos aplicaciones como Yape para poder concretar la compra con el cliente, sea por teléfono, sea por la tienda virtual, sea de la manera que sea, ¿no? La empresa te da esas alternativas, esas facilidades. Entonces, esa es la regla del juego. Cuando, por ejemplo, defines o cierras un negocio y le dices a la otra parte, oye, vas a comprar este producto y de repente lo estás comprando por la tienda online y lo puedes pagar de la manera A, B y C. Eso es una regla del juego dentro de la negociación. Lo mismo pasa aquí para solucionar un conflicto.
Yo estoy poniendo más un poco el ejemplo del lado comercial para que esto se entienda. ¿Ya? Pero las reglas del juego guían el proceso, porque en esto que tú le vas pidiendo al cliente consejo, o por ejemplo, si fuera un cliente, la otra parte, tú vas definiendo las reglas del juego. Ah, ok, ¿quieres azul o quieres verde? O quieres, no sé, el par de zapatos que te los vienes a recoger en tienda o te los llevo a la casa por el delivery, ¿no? Entonces, tú vas definiendo reglas de juego ahí en base a esa conversación que vas teniendo con el cliente. Entonces, no son reglas autoritarias, no son reglas únicas, son reglas consensuadas. Hay diferencia. Y la regla es importante, no es que vayamos a hacer lo que se nos dé la gana toda la vida, ¿no? Eso no pasa. Las reglas del juego son importantes, pero son consensuadas, son habladas, son conversadas. ¿Ok? Eso es lo más importante en la etapa 3. ¿Qué quiere decir aquí? Que el negociador con este rol protagónico, o sea, viene con hábitos de negociación adquiridos, pero esos hábitos no son únicos. ¿Por qué no son únicos? Porque pasamos de posiciones a intereses, que es lo que propone el modelo, y hay mucha pregunta del por qué no, qué pasa si, ¿no? Un ejemplo, en el caso por ejemplo, en uno de los temas que ustedes están tocando, que me los están tocando en algunas secciones, que es lo del caso de Dominos, ¿no? Que se aplica para verlo más rápido. En el caso de Dominos, ¿cómo ocurre el cambio de juego? Primero aquí lo que tendríamos que determinar es si la señora Boloña realmente cumplió un rol protagónico en esa negociación y si puede hacer un cambio de juego efectivo o no. Si realmente lo hizo o no. No sé, el equipo tendrá que determinar eso, ¿no? Para mí no lo hizo. Para mí no lo hizo, pero hay que recrear el modelo. Entonces habría que ahí ensayar qué es lo que tuvo que haber hecho la señora Bárbara Boloña para poder cambiar de juego, para poder darle una alternativa al cliente, ¿no es cierto? Y para poder sugerirle cosas efectivas a ese cliente, que es Carlos Navea, que ya está muy insatisfechos con la marca, antes de que obviamente el problema se viralice y cierren la franquicia en el país. ¿Qué clase de decisiones se tuvo que haber tomado en el momento? ¿Qué se tuvo que hacer? ¿Qué no se tuvo que hacer? ¿Cuáles hubieran sido esas reglas del juego posible en esa negociación? ¿Qué es lo que pudo haber dicho, haber propuesto la señora Boloña para que esas reglas del juego se negocien y se pueda vislumbrar un acuerdo entre ambas partes? Este es el ejercicio que hay que hacer. ¿No? O sea, ¿cómo calmar el dolor de este cliente desde su experiencia de compra, ¿no? Eso es lo que habría que ensayar. ¿Ya? Entonces, ese es el cambio de juego. Preguntas hasta acá. Por favor, me las hacen. Preguntas hasta aquí. Los escucho. ¿Queda claro? Hasta ahora sí, profe. Ya. A ver. Oscar, de repente, ya que tú me estás confirmando esta parte, no sé si de repente tú me puedes ayudar aquí para que, yo sé que lo van a, o sea, esto no es algo que va a salir esta noche, ¿no? Porque recién estamos hablando de esto y obviamente ustedes lo tienen que conversar a nivel interno con sus equipos. Pero si yo te pregunto a ti justamente por el caso de Dominos, que es el ejemplo que yo estoy dando, bajo lo que yo acabo de decir, el preámbulo, ¿cómo tú aplicarías? ¿Cómo crees que se podría aplicar efectivamente o cuáles son las primeras ideas que se podrían trabajar en este cambio de juego? ¿Qué crees tú?
O Sí, de profe, ¿qué repente, tal? No sé si tal vez me pone la PPT para guiarme, profe, para poder, como que sí, sí, claro matizar que un sí. poquito la idea. Por supuesto, claro que sí. Claro que yes. Arremo el TikTok, ya, ahí está, Oscar, ¿lo ves? Ah, todavía no, vamos a ver. Ah, ya, perfecto. Ya listo, ahí Sí, está. perfecto. Bueno, tal vez nosotros primero, como nosotros, y usted también lo comentó, el tema de que nosotros estamos partiendo desde que nosotros vamos a suponer cómo debieron actuar. Tal vez nosotros pensaríamos primero el tema, en el primer punto de los hábitos de negociación, nos iríamos primero tal vez por el tema de las tácticas y los trucos, profe. Pensaríamos, o sea, siempre estuvimos pensando que desde el principio, como el problema estaba básicamente en la comunicación que se dio entre el señor Navea y la parte, digamos, del liderazgo de la tienda en la que ocurrió eso, si ellos se hubiesen acercado de manera presencial, tal vez no hubiese pasado todo este tema, ¿no? Pero bueno, básicamente el tema de la táctica, nosotros habíamos puesto antes un tema de cambio de infraestructura que usted nos comentó que tal vez podríamos dejar para acá. Entonces, tal vez sería interesante cómo usted cree que podríamos cuadrarlo allí para que esta táctica del cambio de infraestructura en las tiendas puedan garantizar que las personas puedan como que verificar la sinceridad y el compromiso que estamos este, adoptando hacia ellos, pues, ¿no? Sí, 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 correcto, correcto. Justamente esa es la idea, ¿no? Lo que ya ustedes tenían identificado desde que llegaron a exponer, me parece que esto lo definieron en etapa 2, si mal no recuerdo, de trabajar este escenario posible, acá ya lo tienen que presentar. Efectivamente, ¿qué es lo que se tuvo que haber hecho en el caso de Dominos? Obviamente partiendo de la señora Boloña para que esto funcione, ¿no? Probablemente haya que recrear ahí un escenario ideal, ¿no? Hay que recrear ahí ese escenario ideal de lo que ya habíamos hablado y de lo que ustedes ya habían identificado. ¿Cuál es ese escenario ideal? Bueno, ya el equipo presentará su propuesta la próxima semana, ¿no? Recuerden que pueden recrear más de un escenario, ¿no? Justamente el modelo invita a pensar en eso, o sea, no solo una alternativa, pueden ser dos, pueden ser tres. Yo creo que un par de alternativas bien dadas, más que suficiente, ¿no? Profe, consulta. Sí. La explicación de esta etapa, o sea, obviamente, bueno, imagino que primero explicas un poco el tema de los hábitos de negociación, pero después de ahí pasas a las tácticas o pasas al tema de posiciones primero. Ya, lo que pasa es que es como que se va dando todo en simultáneo, ¿no? Porque el hábito se forma por una posición, ¿no? Es como decir, no sé, pues es como decir, creo que se activó un ya, ahí se había activado un audio. Es como decir, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo de religión que es muy fuerte, ¿no? O sea, ustedes saben que el tema a veces de las creencias religiosas son fuertes, pero para que se entienda. Yo soy cristiano, ¿no? O católico. Y no sé, tengo mi credo, ¿no? Eh, creo que hay un Dios, creo que el Hijo de Dios es Jesús y que es Dios hecho hombre y que su madre es la Virgen María. Pero de repente para otra religión no es así, ¿no? No es así. Hay una visión diferente o hay una creencia diferente. Eso hace que haya una posición, ¿no? Y pasa mucho de repente con este grupo de, bueno, ahora en la pandemia no lo estamos viendo mucho, obviamente, pero ustedes saben, por ejemplo, estas personas que creen en el tema, los testigos de Jehová, que van y te visitan a la casa, ¿no? Y es su manera de evangelizar bajo la creencia que tienen.
Entonces, el hecho de visitar bajo una creencia que uno tiene, ¿no? Ir a visitar a la casa de alguien para decirle, oye, vengo a contarte un poco de mi credo, corresponde al desarrollo de una estrategia y una táctica, porque si de repente yo inicio, ¿no?, la conversación con que, pues no, Jesús no es el Hijo de Dios, o de repente la Virgen María, ¿no?, y entro a un tipo de discusión de creencia, yo no voy a poder comunicarme con el otro lado, y es lo que normalmente pasa, o sea, hay mucho conflicto cuando tocas el tema de religión de esa manera. ¿Por qué? Porque tienes una posición fija sobre algo que tú crees. Entonces, bajo este ejemplo fuerte de la religión, que si a mí me preguntan, no se puede solucionar bajo este modelo de Uri, porque ahí nos encerramos mucho en las posiciones, nosotros tenemos que cambiar el chip. El cambio de juego es un cambio de chip. El cambio de juego, efectivamente, Oscar, pasa, ¿no?, inicia por el reconocimiento de esa posición. Pero aquí el negociador tiene que ser muy astuto y muy hábil, ¿no? Porque si yo estoy reconociendo que el otro lado tiene una posición muy marcada, ¿yo qué hago? Yo lo hago pensar inmediatamente. Por eso es que dice, ¿no?, hábito de negociación, posición, e inmediatamente yo empiezo a hacer preguntas que orientan hacia los intereses. Y es más, el clima está ok, ¿no? Porque ya en la etapa 2 he logrado que me escuche, ¿no? Entonces yo tengo que hacer pensar aquí a la otra parte. Oye, ¿por qué, no? Empiezo con las preguntas. ¿Y por qué crees que es así? ¿Y te has puesto a pensar de repente si trabajamos en esta otra alternativa? ¿Y qué pasaría si tú de repente, ¿no?, me ayudas en esto y lo preferirías de esta manera o del otro lado? O sea, tengo que constantemente hacer esas preguntas. Las preguntas me van orientando a que yo vaya encauzando la negociación. Por eso es que luego de las preguntas se pide consejo y salen las reglas del juego. Las tácticas se van dando casi en simultáneo cuando se van reconociendo las posiciones del otro lado, ¿no? Yo voy armando mi táctica, voy armando por dónde entro al otro lado. Ah, no, esta es una persona más controladora, ¿no? De repente reconozco que es más controladora. Ah, entonces tengo que ir con cuidado, porque si yo de repente me pongo en una posición también de controlar, vamos a chocar, ¿no? Entonces, si es una persona que siempre le gusta tener el control y siempre tener la razón, le voy a tener que de repente dar por su lado al inicio. Pero como yo estoy reconociendo esa posición, tengo que ver la manera de cómo entro con esa persona. Si es una persona muy pasiva, obviamente, ahí tengo que más bien hacer que venza un poco ese temor, ese miedo. La táctica es diferente. Probablemente tenga que modular mi voz, ¿no? Hablarle más bajito para que no se espante. Hay personas que se espantan cuando uno levanta la voz, ¿no? Tienes que ver más o menos cómo se va a ir recreando eso, ¿no? Inmediatamente cuando se reconocen las posiciones es muy fácil armar las tácticas. Por eso es que este negociador es asertivo, porque se adapta al contexto y a la persona con la que está interactuando. Esa es la asertividad. No sé si con la explicación queda un poco más claro. Sí, profe, perfecto, gracias. Ya, muy bien. Entonces lo que hay que hacer aquí es simplemente yo creo, ¿no?, juntarse con los equipos, conversarlo y poder definir cuáles son esas alternativas que ustedes van a presentar, ¿no? De repente aquí lo que yo puedo hacer es preguntarle a una señorita, a ver, que hace tiempo que no le escucho. Brisette, ¿me escuchas? Brisette Stephanie Risco Requena. No sé si me está escuchando, Brisette. El otro día estuve hablando con Brisette por el chat. No, parece que Brisette no está. ¿Qué pasó con Brisette? A ver, vamos a preguntarle a otro caballero.
A ver, ahí me están escribiendo por el chat. Ahí estamos, Brisette. Brisette, ¿tienes audio? ¿Tienes audio? Oh, entiendo. Ya, no hay problema. Solamente confírmame, Brisette, si tienes alguna idea de cómo aplicar etapa 3 en el caso que ustedes están desarrollando, que es lo del BBVA y el tema de discriminación que estaban tratando. ¿Queda clara la idea de cómo aplicar etapa 3? Me confirmas ahí por el chat, a ver, para poder pasar a la etapa 4. Quiero ir haciendo un sondeo para ver si se va entendiendo la idea, chicos. Bueno, ok, ya, me estás diciendo que está bien, ok. Yo creo que aquí, chicos, claro, como yo les digo, esta noche no va a salir esto. Esto tienen que discutirlo ustedes, así como hemos estado haciendo el ejercicio con las otras etapas, ¿ok? Voy a pasar a la etapa 4 y a la etapa 5, que miren, ya si ustedes tienen bien definido qué es lo que van a presentar en la etapa 3, esto de la etapa 4 y la etapa 5 viene por default y lo van a ver en este momento. ¿Por qué? Porque ya es simplemente cerrar el círculo. Esto es sumamente más sencillo porque la chamba más gruesa, aunque ustedes no lo crean, ya se dio al inicio. Esto es más sencillo, ya, o sea, tenemos un recorrido aquí en el proceso. Es más sencillo porque tenemos entendido lo que ha pasado con el caso. Entonces, en la primera propuesta que da Uri y Fisher, en la primera propuesta, en la primera versión del modelo, en realidad llegan hasta esta etapa, miren, que es fácil obtener el sí. No habían hecho la etapa 5. Eso de la etapa 5 es un complemento posterior al modelo porque, claro, se dan cuenta que la persona al otro lado te puede decir sí primero y después te dice que no. Entonces hay que cerrar bien el acuerdo. Pero el primer modelo de Uri, o sea, se cierra en el fácil obtener el sí, en cómo lograr el sí. Ahí cierra la primera versión del modelo. Acá estamos viendo obviamente la versión más actualizada, ¿no? Hasta la etapa 5 que ahorita la voy a explicar. Pero la etapa 4, ¿en qué consiste? La etapa 4 consiste en eliminar obstáculos. Es bien sencilla esta etapa, como la están viendo graficada en el modelo. Ahora, ¿por dónde pueden venir los obstáculos que dificultan el cierre del acuerdo? Puede venir por un tema tan sencillo como que a veces nos pasa, ¿no? O sea, el excluir a alguien. Ah, no, él ya me entiende lo que yo estoy diciendo. No, ya para qué le explico, sí, o sea, estaba más claro que el agua. Creemos a veces que es así, pero resulta que a veces lo que creemos no es real, ¿no? Entonces, hay que confirmar siempre con el otro lado si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Hay que ver eso. ¿No? O sea, realmente hay que incluir a las otras personas. Me pasó, de repente les cuento esto a ver si es que con esto se entiende, ¿no? En el grupo que tenemos del doctorado, nosotras somos tres compañeras, ¿ya? Que siempre trabajamos juntas.
nos va bien, somos un buen equipo, pero el otro día hubo un desacuerdo fuerte, ¿no? Es la primera vez que tenemos un desacuerdo fuerte entre las tres en un año y medio trabajando juntas, ¿no? O sea, las tres muy responsables, las tres haciendo buenos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sentí yo? Yo no me sentí incluida en el equipo, o sea, realmente sentí que mi opinión, por un momento sentí que no fue importante. Y eso que es un grupo pequeño, ¿eh? No les estoy hablando del grupo que tienen ustedes, 5 o 6 personas. Yo sentí, no me sentí incluida, ¿no? Porque sucede que a veces, y pasa, o sea, nos pasa a todos, cada uno empieza a ver por lo suyo, ¿no? Entonces, en ese trabajo individual a veces nos perdemos. Y claro, hay objetivos individuales en el doctorado, pero también hay un objetivo grupal. Y este trabajo grupal que teníamos que presentar era importante para el equipo, era una nota. Entonces hubo un desacuerdo fuerte ahí por ese tema. Yo sí no me sentí incluida y yo sí reclamé en ese momento. No me sentí involucrada, me sentí que cada una empezaba a ver por lo suyo. Y a veces el otro lado supone, ¿no? O sea, supone que las cosas se van a hacer, ¿no? O que, bueno, a veces no se reparan en estas cosas, pero el solo hecho de tener esa sensación es un obstáculo y representa un conflicto ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no causar esa sensación de que no te incluyen, de que no eres parte de que no toman en cuenta tu opinión o que no consideran en ese momento que el trabajo de equipo es importante? Mira que te estoy hablando a nivel doctoral. Pasa, porque somos seres humanos. O sea, te va a pasar hasta cuando tengas 80, 90 años. Sucede, porque somos seres humanos. No tiene nada que ver aquí el tema de la edad o el nivel de educación. Pasa porque son obstáculos dentro de la comunicación y está presente en el proceso. ¿Qué hacemos? Involucramos a las personas. El otro obstáculo que tenemos que ver es el tema de los intereses. ¿Qué hacemos con los intereses? Los satisfacemos. Ahora, ¿no? Acabamos de ver en la etapa 3 cómo pasar de la posición al interés, y eso es algo que hemos estado viendo desde el inicio. ¿Qué hago para hacer eso? Pregunto. Involucro preguntando. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con esta parte? ¿Qué te parece esto? Dame tu opinión. Son preguntas que invitan al diálogo, preguntas abiertas. Preguntas cerradas, preguntas abiertas, pero preguntas que realmente confirmen que nos estamos entendiendo. La imagen. Miren, aquí el tema de la imagen es una cuestión que se repite en muchos equipos. En Dominos está la imagen. ¿Cómo no va a estar la imagen si cerraron la franquicia, no? En el país en el 2015. ¿La salvaron? Yo creo que no la salvaron. Aquí está el ejercicio que decíamos que el equipo tiene que hacer. ¿Cómo salvar la imagen de la marca? Ya presentarán su alternativa. Y el otro obstáculo, ¿cuál es? La velocidad. A veces vamos muy rápido o a veces vamos muy lento. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio para poder entendernos y llegar al acuerdo? A veces hay que bajar las revoluciones, ¿no? También me está pasando ahorita, por ejemplo, yo, o sea, lo relaciono con mi vida, ¿no? Me está pasando un tema con un integrante ahorita, pero esto ya es del trabajo, no es del doctorado. Esta chica va muy rápido, ¿no? Trabajamos muy bien juntas, pero esta chica vuela. Si yo trabajo rápido, ella trabaja el doble o el triple de lo que yo voy, ¿no? Entonces, yo siento que tengo ahí que bajar un poco mis revoluciones con ella, porque si no nos perdemos si las dos vamos rápido. Yo también voy muy rápido, pero hay un momento en que, a ver, ya, ok, ¿quieres presentar esto? ¿Pero por qué quieres presentarlo? ¿Cuál es el objetivo? Tienes que ponerte a pensar en esa parte, ¿no? Entonces, si las dos vamos rápido, probablemente tengamos un accidente, pero terrible. Alguien tiene que detenerse ahí a pensar cuál es el efecto de esa decisión que se está tomando en un área de trabajo. Esto ya es mi vida laboral.
¿no? La velocidad es importante regularla, es importante bajar las revoluciones para poder armar una buena estrategia. Eso es lo que, a eso te invita el modelo también. Entonces son 4 troncales importantes. El incluir a las personas, involucrarlas, el satisfacer los intereses, el salvar la imagen y bajar el tema de la velocidad. Allí yo elimino obstáculos y hago que la otra parte cruce el puente, llegue hasta donde yo estoy. Ese es el puente dorado que habla Uri. ¿Ya? Ese es el puente dorado. Y entonces, ¿cómo cierra esto? Miren, en esta etapa 5, que es difícil decir no, si ustedes empiezan a leer cada una de las partes de este gráfico, se van a dar cuenta que es una conclusión. Es una conclusión el tema de llegar al acuerdo. ¿No? Y ahí está, o sea, tienes el BATNA, tienes las consecuencias de lo que vas proponiendo, tienes el acuerdo, tienes todo acá. Los obstáculos están eliminados, ya estás empoderado. En la etapa 5 estás recontra empoderado. Tienes el poder absoluto de todo porque realmente has logrado lo más difícil, tener a la persona de tu lado, ¿no? A esa persona que de repente desde el inicio estaba muy reactiva, ¿no? A ese señor Carlos Navea que de repente se sintió muy ofendido porque le dijeron, oye, qué raro que la cucaracha, ¿no? Frita te haya llevado a la pizza. Entonces probablemente pues tengas a un cliente sumamente mortificado. ¿Cómo haces que ese cliente llegue a la etapa 5 contigo al lado? Ese equipo, que es el equipo de Oscar, tiene un gran reto aquí, ¿no? Porque yo no sé cuál va a ser la propuesta que van a presentar, pero tienen que llegar a este punto de la etapa 5 para hacer que Carlos Navea, o sea, realmente se le sea difícil decir que no y se quede al menos tranquilo con la solución que le da la empresa. Es un reto. Van a tener que discutirlo muy bien. No es imposible, ¿no? Pero van a tener que ahí presentar una estrategia lógica y recrear escenarios, ¿no? Quizás, a ver, yo de repente aquí, o sea, refuerzo esto, ¿no? Como yo tengo aquí, si ustedes me siguen, ¿no? En la parte izquierda, casi superior, dice, usa el poder, resistencia remanente, BATNA mejor que acuerdo. ¿Por qué hay lo de la resistencia remanente? Esto es justamente lo que yo les decía hace unos minutos, ¿no? O sea, el hecho que el cliente o la otra parte te diga sí, no quiere decir que no va a cambiar de opinión y te diga de repente, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, ¿no? O el acuerdo se rompa. Entonces, ¿qué es lo que hago para que eso no suceda? Ahí viene el BATNA. El BATNA, que ya tenemos identificado como el mejor acuerdo y que se supone yo he concretado desde la regla del juego en la etapa 3, que es el cambio de juego. ¿Ya? Entonces, desde ahí. Eso es uno. Lo otro es el tema de las coaliciones. Las coaliciones son grupos, como sabemos. En una guerra son grupos antagónicos que pasa por el tema de los países. ¿No? Por ejemplo, no sé, pues Rusia-China, de un tema más comunista al capitalismo americano. ¿No? Los grupos antagónicos de toda la vida. Eso es una coalición, es un grupo. ¿No? Son grupos que se van definiendo, son grupos que van estableciendo sus propias creencias. Y a veces es necesario en el proceso de negociación lograr eso también. ¿No? Probablemente no vayamos a negociar solo con una persona, sino con 2 o más. Habría que ver si es el caso yo creo que sí es el caso de varios grupos, ¿no? No todo es
domino, ¿no? Con un cliente. No es el mismo escenario que vamos a recrear con un cliente. Yo creo que en varios grupos estamos hablando de que sí se pueden formar coaliciones. Eso de la no es que siempre también vamos a hacer las coaliciones, esto ya depende de lo que yo proponga, ¿no? De repente no es necesario y simplemente armo una estrategia para poder hablar y ponerme de acuerdo con esa persona con la que voy a negociar. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Y cómo se llega al acuerdo? En esta parte, ¿no? En esta parte que ya es la final, si yo hago el recorrido, en el extremo superior derecho donde dice acuerdo, es que después de todo este recorrido, así de sencillo, cuando hay un enfoque en el interés, cuando yo involucro a la otra parte, cuando he eliminado todos los obstáculos, cuando he trabajado opciones de negociación, yo reafirmo mi relación ahí. ¿Por qué? Porque hemos diseñado el tema juntos. No ha sido algo impuesto. La relación se reafirma, la relación se consolida. A diferencia de que yo haga todo sola. No tiene sentido. ¿No? A veces las personas que son un poco más controladoras hacen eso. Pero si yo involucro a la otra parte en todo el proceso, esa relación se afianza. Esta relación ya no es solo de una persona, es de dos. ¿No? Se supone que tiene que ser así en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en cualquier ámbito, el modelo te invita a pensar y se cierra en que vas a reafirmar la relación a través del mutuo acuerdo y a través de las decisiones consensuadas. Si no hay una decisión consensuada, no hay acuerdo. Es como en un litigio, ¿no? En un tema de juicio, cuando te pones de acuerdo con alguien por algún pleito legal. Tiene que haber consenso. Si no hay consenso, no hay acuerdo. Y ahí acaba el modelo. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece que se puede cumplir? ¿Les parece que lo pueden aplicar o no? A ver, los escucho. Preguntas. Profe, disculpe, en el modelo, o sea, en la etapa 5, en todos los conceptos que muestra allí, eh, ¿hay que colocar información o explicarla solamente? Porque hay unos que tal vez no es tan fácil saber qué colocar, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Se supone que aquí, Oscar, yo creo que sí ha habido un detalle ya previo, desde la etapa 1, que venimos hablando del BADNA, ya simplemente aquí esa manera de resumen. ¿No? Porque el BADNA aparece por aquí, por ejemplo, BADNA mejor que acuerdo, ¿no? Despliegue el BADNA sin provocar, ¿no? Y acá todo esto es usar el BADNA. Claro, ¿por qué el modelo trae el BADNA a la etapa 5? Porque recuerden ustedes que el BADNA lo hemos visto desde la etapa 1. Entonces, probablemente ese BADNA que yo diseñé, que yo identifiqué, BADNA o BADNAS, ¿no? Porque puede ser más de un acuerdo, estamos diciendo, que yo diseñé desde la etapa 1, que ideé, que lo pensé allí, acá ya lo reafirmo. Desde la etapa 3 inclusive, ya lo puedo mostrar. Y en la etapa 5 tengo que reafirmarlo. Por eso es que dice ahí, neutralice los ataques. ¿Cómo neutralizas los ataques? A través del BADNA, que es el mejor acuerdo de negociación. Y el mejor acuerdo de negociación, ¿cómo se da? Cuando realmente sabes que es beneficioso para las dos partes.
Entonces ya probablemente allí tú no tengas que explicar mucho, ¿no? Sino a manera de resumen decir, bueno, después de las 2 o las 3 alternativas que presentamos desde la etapa 1, coincidimos en que en la etapa 5 el mejor acuerdo para solucionar este problema es este. ¿Y por qué es este? Porque estoy dando argumentos que me ayudan a definir que esto es lo mejor, que esto es lo que me va a ayudar a solucionar el caso. Y ahí argumenta el equipo. ¿No? O sea, yo podría decir eso porque, claro, tienes varios círculos acá, pero no es que sean cosas nuevas. Ya esto, ustedes lo han venido trabajando, identificando desde la etapa 1. Esta etapa 5 es a manera de conclusión. Yo no sé ahí, Oscar, si aparte de lo que digo, tengas alguna pregunta de algún círculo o de alguna esfera para trabajar acá. Profe, la última es diseñe, ¿diseñe qué? MASC, ¿exactamente qué significa? Ok. Ya, esto de aquí está abreviado, ¿no? Tiene que ver con el tema de cómo, o sea, las 3 partes que están ahí, que es diseñe acuerdo mínimo de riesgo, diseñe, ¿no? Lo que va a representar realmente, ¿no? Que las dos partes se entiendan desde una posición que reafirme la relación y que más bien no divida a esas personas porque sería retroceder en el acuerdo. Entonces, claro, ¿cómo diseñas ese acuerdo de mínimo riesgo? Ese acuerdo de mínimo riesgo lo vas diseñando en base a la conversación y a los acuerdos y al consejo, porque en cierta parte, o sea, en cierta medida le vas pidiendo consejo a la otra parte para poder minimizar el riesgo. No hay otra manera de minimizar el riesgo que involucrando a la otra parte y sabiendo qué quiere. Solo con información tú puedes hacerlo. Entonces, a ver, si de repente déjame ir un rato aquí para quizás ejemplificarlo mejor y que ustedes me puedan entender. Dame un segundo para poder buscarlo y poder mostrarles esa parte para que directamente lo puedan ver ahí desde el libro. A ver, acá lo tengo. Justo estaba revisando lo que teníamos que cerrar el día de hoy. Ahora, recordemos también que esto tiene que ver mucho con el tipo de movimiento que vamos haciendo. Probablemente en algún momento tengamos que movernos más de manera vertical. Probablemente en otro momento tendremos que movernos más de manera horizontal. O sea, definitivamente el hecho allí de poder determinar la direccionalidad de los pasos de la negociación me ayuda a que pueda guiar esto también en el proceso, ¿no? A veces me tengo que poner al lado de la otra parte, pero a veces también tenemos que reconocer si es que lo puedo hacer o de repente la otra parte es mi jefe y yo estoy en una posición más de subordinada, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a estar al lado de mi jefe si es mi jefe? Hay temas y temas, ¿no? Entonces, se trata de esto. A ver, déjenme que les pueda proyectar aquí. Denme un segundo para poder ver. Ya. A ver. Esto de aquí, que tiene que ver con el acuerdo,
se relaciona mucho con esta parte del libro, ¿ya? Que tiene que ver con esto del diseño del acuerdo. Voy a proyectarles esta parte. En el libro, ustedes lo tienen en esta parte que habla de las salidas, que es página 154, 155, ¿no? Hablan aquí, vuelven a retomar parte de la etapa 4, te hablan del puente dorado para usar y cómo no caer en el error de acorralar a la otra parte, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que sea, o sea, más que una presión, una orientación a un acuerdo que tenemos que tomar de una manera mutua? ¿No? Que no se vea, dice aquí en esta parte, como una victoria unilateral, porque eso no ayuda, sino que más bien es un tema de enfoque mutuo. Entonces, ¿qué hacemos? No presionamos. Acá te dice en el libro. Lo toma o lo deja, ¿no? O sea, la promoción es hasta el día de hoy. ¿Compra el producto o no lo compra? No lo compro, pues. Si me vas a poner en esa situación, no lo compro. No me presionas. No podemos presionar, se supone que es una conversación constante y la otra parte tiene que estar tan sensibilizada con el proceso que tiene que reconocer que realmente es un acuerdo saludable para ambos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, del acuerdo que menciona sobre diseñar el mínimo riesgo o dejar de repente, o sea, establecer el puente para reafirmar la relación, pasa por un tema de que no se debe presionar. No es un acuerdo impuesto, no es una victoria unilateral, no se puede retroceder y no se puede liberar nuevamente el tema de desconfianza de la etapa 1. ¿No? Sino más bien refuerzo la relación, o sea, lo que yo ya tenía avanzado con el tema de la confianza y negocio en base a eso. Toda esa parte de reafirmar la relación tiene que ver con las salidas, ¿no? Con todo esto que se viene explicando desde acá. O sea, esta explicación yo les diría que la lean. Y acá está el gráfico, ¿no? Justo lo que yo les he puesto ahí en la PPT. Léanla porque aquí están las consecuencias del no acuerdo y del acuerdo. O sea, ¿qué pasa si, esos escenarios posibles, ¿no? ¿Qué pasa si llegamos a este acuerdo y qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias que podrían ocurrir? Acá es mucho trabajar y reafirmar en base a esos escenarios posibles que también estamos diciendo. Yo los invito a que lean toda esta parte, ¿no? Siempre lo que te va a invitar el modelo es en una posición en base al enfoque al otro, es ver eso, o sea, realmente el enfoque que tiene el otro también. Y acá, miren, acá, por ejemplo, lo del BATNA, es como un juego de ajedrez, ¿no? Te dice Tobón en la traducción de Uri. ¿Qué haces en un juego de ajedrez? Vas moviéndote en base a las opciones de juego del contrincante, ¿no? Vas estableciendo los movimientos en el tablero en base a los movimientos de él. Entonces es una manera de verlo. Eso es. No sé allí si queda más claro. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto, Oscar. Listo, bueno, de mi parte, si no hay alguna pregunta, chicos, creo que eso sería lo más importante, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, lo que estaba diciendo, justo lo que estaba diciendo, ¿no? Los movimientos del oponente. La sugerencia es no contraatacar, sino neutralizar los posibles movimientos del oponente. Eso es lo más importante en esta etapa 5, o sea, no retroceder, ¿no? Porque ya se supone que tengo un camino ganado con la otra parte. No hacerlo desistir. Y ese es el puente dorado. Muy bien. Preguntas finales, señores, los escucho.
preguntas finales para poder cerrar esta gloriosa noche de reencuentro con ustedes. Después de merecidas vacaciones, bueno, días de descanso, ¿no? Porque todavía no están de vacaciones, por fiestas patrias. Mis buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, soy del grupo de Pura Vida y tenía varias consultas en sí sobre el trabajo que presenté en la continua 2. No sé cómo podría ser para poder reunirme con usted y poder preguntarle acerca de ese caso. Ya, perfecto. ¿Cómo normalmente están, Ani, por la mañana ustedes? Por la mañana yo sí estoy teniendo tiempo. No sé si se podría esta semana, esta misma semana. Sí, claro que sí. ¿Qué te parece si nos reunimos el miércoles? A eso de las Sí, 10 de ¿a la qué mañana. hora? ¿Podría ser? ¿A qué hora, A ver, disculpa? déjame que vea. Dame un segundo acá para no decirte una cosa que no es. Dame un segundito, espérame. Ujú. Dame un segundo. Miércoles 4, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué te parece a las 10 de la mañana? ¿Podría ser? A las 10. Sí, a las Sí, 10. Ya, sí, está perfecto. bien. Ya, buenísimo. Entonces tú me mandas un mensajito por el Teams y yo te envío el link para poder conectarnos. ¿Ya? Está bien, profesora. Gracias. Ya. Perfecto, Ani. Quedamos así. Y ahí, ya al interno matamos dudas. ¿Alguna pregunta adicional, señores? Bien, a ver, yo vuelvo a decir, ¿no? O sea, esto no va a salir esta noche, tienen que discutirlo bien, discútanlo rápido, porque ya la próxima semana tenemos que cerrarlo. Yo creo que ya simplemente está para que ustedes lo cierren. Como les dije, creo que lo más difícil ya está. Simplemente es poder cerrar con las conclusiones que tienen que presentar y lo exponen. Ya eso sería, ¿no? No hay nada más que hacer. Igual, si tienen alguna consulta, chicos, o me escriben por el Teams, o miren, más rápido, porque a veces hay un tema con... Yo lamentablemente tengo cruces ahí con sí creo que les he contado, ¿no? El correo de IPAE, no sé por qué, pero escríbanme a mi Gmail. Yo les estoy poniendo ahí mi Gmail al chat, ¿ya? Para poder verlo con ustedes. Y nada, yo quedo atenta ahí a lo que me digan y por favor ya a partir de la próxima semana en tiempo para poder estar con ustedes, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, les deseo una buena noche, cuídense mucho, me despido y seguimos en contacto. Un abrazo para cada uno.